Buenas, somos Carlos Domínguez, Sergio Morejón y Miguel Jurado y vamos a realizar la presentación sobre una aplicación de métodos formales en K Framework, de la especificación a la verificación. Primero vamos a hablar sobre qué es K, unos conocimientos básicos a la hora de usarlo, definición de sintaxis y funciones básicas, luego seguiremos con model checking, proyectos que usan K y unas conclusiones finales. ¿Qué es K? K es un framework semántico que se basa en la lógica de reescritura y ejecutable. Su principal propósito es permitir la definición de lenguajes de programación, sistemas de tipo y herramientas de análisis formales de una forma rigurosa y unificada. Sus características principales son que es un framework semántico, es decir, que es un entorno en el que se pueden definir reglas y semánticas de un lenguaje de programación de manera precisa y formal. K. Utiliza la lógica de reescritura para definir cómo los programas se transforman a medida que se va ejecutando. Esto permite una representación precisa del comportamiento de un programa. Ejecutable. K no solo se utiliza para definir la semántica del lenguaje, sino que también es ejecutable. Configuraciones y reglas. K se basa en la idea de configuraciones, que organizan el estado en unidades llamadas celdas. Las reglas de reescritura se utilizan para definir cómo evolucionan las configuraciones a medida que se ejecuta el programa. Tiene además soporte para la concurrencia y compartición, es decir, K es adecuado para definir lenguajes concurrentes y lidiar con los problemas de compartición de recursos. Representación de computaciones. K representa las computaciones como extensiones sintácticas de la sintaxis abstracta del lenguaje original. Esto permite representar tareas computacionales de manera estructurada y secuencial. Control intensivo. Conocimientos básicos a la hora de usar K. En esta tabla resumen se especifica algunos de los conocimientos necesarios para trabajar con el framework. Por ejemplo, podemos mencionar que los archivos K deben terminar con la extensión .k o que los módulos son definidos con module, el nombre del módulo, y deben de terminar con la palabra en módulo. A continuación veremos distintos de estos ejemplos, de estas características puestos en ejemplos. En el primer fragmento de código podemos ver simplemente la sintaxis de comida, que tiene distintos posibles valores. Como podemos apreciar, podemos ver el separador vertical para definir varias producciones al mismo tiempo. En el segundo módulo hemos definido los booleanos básicos en K-Framework. Primero le asignamos dos posibles valores, true o false. Después definimos varias funciones y expresiones que pueden acompañarle. Estas producciones pueden contar con el uso de atributos que se pueden definir entre corchetes. Existen gran cantidad de atributos que pueden ser usados en distintos contextos y hacer uso de atributos o no. Es importante destacar el uso de los imports. En K normalmente devuelven un warning al compilar un script, si no definimos por separado la sintaxis y el comportamiento del sistema. En este otro ejemplo, eh, hemos usado el atributo priority, que se le debe pasar un entero indicando su prioridad. Cuanto más abajo sea el número, mayor prioridad tendrá. También hemos hecho el uso del atributo otherwise, que se usa en el caso de que ninguna de otras reglas se cumpla. Definición de sintaxis y funciones básicas. Las definiciones básicas que tenemos en K las podríamos resumir en val, que lo utilizamos para las incógnitas o variables, exp, que serán usadas como expresiones, y cuando definimos exp y usamos el operador mayor que en lugar de separador vertical, lo hacemos para darle mayor prioridad. Es decir, aquí en el ejemplo que tenemos en el código, el operador suma o el menor igual tendrían más prioridad que el divisor. El strict permite pasarle un número que indique cuál de los exps quieres que cumpla esa propiedad. Si no pasa ninguno, se aplica a todo, como lo tenemos ahí en el caso para la expresión if. Usamos las built-in substitution, son una implementación enlazada de sustitución consciente de la captura para las definiciones de K, que posteriormente definimos la regla de escritura que vamos a necesitar. En let x igual a e y e'(x) definimos cómo le asignamos distintos valores a nuestras variables y constructores en base a otros constructores. Aquí tenemos dos ejemplos que hemos definido nosotros por nuestra cuenta, en el que calculamos el factorial de un número y el Fibonacci de un número. En el caso de arriba
calcularíamos el factorial de 6, porque al final en la variable f, que es la que estamos utilizando, le hemos indicado que es un 6. Y abajo igual. Model Checking. ¿Cómo funciona el Model Checking en K Framework? Pues se basa en la definición formal de un lenguaje o sistema especificado en K. Utiliza un backend como Solver SMT, por ejemplo Z3, que es un verificador de teorema, para especificar verificaciones exhaustivas sobre el estado alcanzable del sistema. Las propiedades se expresan en forma de fórmula lógica, por ejemplo, lógica temporal o predicado. ¿Qué paso sigue el Model Checking en K? Primero, definimos el sistema o programa utilizando reglas semánticas, como las previamente explicadas. Especificar propiedades. Las propiedades a verificar se escriben usando reglas de alcanzabilidad o fórmulas lógicas. Posteriormente, realizamos el análisis. K-Framework traduce el problema al lenguaje del solver SMT. Se realiza una exploración exhaustiva de los posibles estados alcanzables para encontrar violaciones a las propiedades específicas. Y finalmente, interpretamos los resultados. Si las propiedades que hemos especificado son válidas, el model checker lo va a confirmar. En caso de que alguna no lo sea, se nos devolverá un contraejemplo. Propiedades que puedes verificar: seguridad, viveza e invariantes. Propiedades que hemos visto en esta asignatura. ¿Y qué ventaja nos da K-Framework para el model checking? Pues una precisión formal, se pueden automatizar muchos procesos y además tiene compatibilidad con gran parte, si no todos, los lenguajes reales. Proyectos que usan K. A día de hoy, K Framework se está utilizando en una amplia variedad de proyectos y aplicaciones, ofreciendo un enfoque formal y robusto para especificar y analizar lenguajes de programación y máquinas virtuales. Aplicaciones generales. K Framework permite especificar formalmente la semántica de lenguajes de programación y máquinas virtuales. Esto habilita a la verificación formal de programas, a la generación automática de herramientas, pruebas basadas en propiedades, que facilita la creación de conjuntos de pruebas para asegurar que un programa o sistema funcione según lo esperado, portabilidad entre plataformas. Algunos proyectos que utilizan K, KAVM, usa K para habilitar pruebas basadas en propiedades y verificación formal de contratos inteligentes en Algorand. K Michelson implementa pruebas unitarias y simbólicas para el lenguaje Michelson de Tezos gracias a K Framework. C utiliza K para definir el lenguaje C según su estándar oficial, detectando comportamientos indefinidos. K Framework también ha sido clave en proyectos que especificaron semántica de lenguaje como Python, Java, JavaScript y Haskell, demostrando su versatilidad. Algunos ejemplos más específicos que podemos destacar son K Ethereum Virtual Machine, que es la semántica de la máquina virtual de Ethereum, donde aplica K-Framework para definir formalmente la semántica en la Ethereum Virtual Machine, permitiendo la verificación de contratos inteligentes, asegurando robustez y ausencia de vulnerabilidades. También la compatibilidad con pruebas oficiales, proporcionando una herramienta precisa para desarrolladores de Ethereum. Por otro lado, en KWASP, que es la semántica de WebAssembly, utiliza K-Framework para especificar la semántica del lenguaje, permitiendo una gran medición de cobertura de pruebas, identificando código no cubierto por pruebas, mejorando la confiabilidad y garantizar que programas compilados en WebAssembly cumplan con los requisitos de seguridad y funcionalidad de blockchain. Conclusiones. En resumen, K es un marco de trabajo que brinda una forma rigurosa y unificada de definir, ejecutar y analizar lenguajes de programación y sistemas de software. Su enfoque en la lógica de reescritura y la formalidad en las definiciones ayuda a garantizar un funcionamiento confiable y seguro de los sistemas informáticos al proporcionar una base sólida para la comprensión y el análisis de programas y lenguajes. De los proyectos que aún están siendo desarrollados, probablemente el último proyecto mencionado sea el más representativo del potencial de K. Embarcar un gran lenguaje de programación como es C y usarlo para detectar y corregir errores, aunque podemos ver que a día de hoy le siguen encontrando nuevos usos para las nuevas tecnologías, como es el sistema de blockchain de Ethereum o Cardano. Este último probablemente se extienda, ya que existen multitud de sistemas blockchain en desarrollo. Es un sector que está en auge y necesita encontrar tecnologías que les ayuden a encontrar errores en el diseño y testeo de sus programas. Para finalizar, destacar la versatilidad que nos ofrece K. Como hemos visto, puede abarcar desde los lenguajes de programación más simples hasta los más complejos, desde los más tradicionales como C hasta las tecnologías más novedosas como el sistema blockchain.
Muchas gracias por su atención y la aplicación de métodos formales en K-Framework.